Santiago Abascal, buenas noches, Santiago. Buenas noches. ¿Puedo añadir algo también en relación con esta polémica? Yo creo que no nos enteraríamos de, no voy a decir de nada, de mucho, si abordásemos esta cuestión exclusivamente desde la legalidad, porque no todo lo que es legal es moralmente aceptable. Y como bien decía Graciano Palomo, la percepción que hay en la sociedad es la de que los diputados que hacen este tipo de trabajos no están ofreciendo su conocimiento a una empresa, sino su agenda, sus influencias. ¿Y eso cómo se puede resolver? Pues yo creo que por una vía intermedia. Es perfectamente compatible. Yo creo que debe serlo legalmente, incluso moralmente, que un diputado pueda ser diputado y tener una actividad privada, pueda tener una tienda, pueda tener cualquier tipo de empresa. El problema es cuando esas actividades comerciales están de alguna manera ligadas al sector público, contratan con el sector público, tienen concesiones públicas. Es ahí cuando entra en juego, por muy legal que sea, la cuestión de las agendas y de las influencias. Y yo creo que es precisamente donde tenemos que hincar el diente. Puede haber actividades complementarias, pero no ligadas de ninguna manera al sector público. Bueno, luego lo hablamos con Vicente Martínez Pujalto. Me parece interesante lo que comentas y adelantas. Sí. Santi, perdona. Mira, yo también creo en la libertad de expresión, como la que yo voy a ejercer ahora para decir cosas muy duras de Juan Goytisolo, tan duras como las que él dice de España. Porque yo creo que lo que hoy ha hecho Juan Goytisolo... ¿Tú has leído su actividad, al margen de su vertiente literaria, sino la parte más social y política del personaje? He leído lo suficiente como para no seguir leyendo. Bueno, fíjate lo que te digo. ¿Y qué? Juan Goytisolo hoy ha hecho algo, que es muy suave al lado de lo que es Juan Goytisolo. Y evidentemente no tiene mucho sentido que hablemos de Venezuela, pero podríamos hablar de Marruecos, porque él vive en Marrakech. Él es un hombre que detesta España, que detesta la identidad de España, que detesta la historia de España. Y lo ha venido expresando en todas sus obras. Él es un hombre que cree que tenían que haber ganado los moros y no los cristianos. Él es un hombre que cree que los españoles no teníamos que haber estado en América y que tenían que haber ganado los indígenas y que todo tenía que seguir como estaba. Él es un hombre que cree que tenían que haber ganado los franceses y no los españoles. Cree que España es toda una historia negra, todo un error de la historia. Y la obra de Juan Goytisolo, la reivindicación del conde Don Julián, escrita en 1970, es la mayor obra de odio a España que se ha escrito nunca. Y eso es lo verdaderamente grave y por lo tanto a mí no me extraña. ¿Por eso te habrá llamado la atención que se le concediera el... Bueno, eso ya me llamó la atención. Y me llamó la atención que se le concediera al Cervantes porque por mucho que se diga que es un premio concedido de manera independiente, yo no me lo creo. Yo creo que estos son premios gubernamentales y efectivamente yo no creo en la independencia de muchas instituciones y en eso pues estoy quizá de acuerdo con lo que tú antes decías de la agencia tributaria, podríamos hablar de la justicia. Pero lo que hoy ha dicho Juan Goytisolo de España no revela lo que Juan Goytisolo piensa de la España de hoy. Y en la España de hoy hay cosas que están muy mal, pero España no es una porquería. Claro. Ni lo es hoy, ni lo ha sido en su pasado. Y Juan Goytisolo es un hombre, por las razones que sea, quizá de historia familiar, atormentado con la historia de España y detesta lo que España ha sido en su historia. Y eso hay que decirlo con toda claridad para que la gente lo sepa. No voy a decir que lean a Goytisolo, no le lean, pero si lo leen, que sepan lo que se van a encontrar. A ver, ¿qué decías de La Salle? ¿Qué decías de La Salle? Decía que acabo de ver al secretario de Estado de Cultura, que es La Salle, y entonces he dicho, ya entiendo por qué dan este tipo de premios, y a estos. Pero decía Edurne, insistía en la idea de que dan más premios a los de izquierdas. Yo, de verdad, no sé si es así. Son más listos. Y si es así, me parece mal. Pero aquí lo grave... ¿Que no sabes si es así? No, seguro que sí. Hombre, pero hace de verdad, seguimiento de los premios, Edurne, ¿no? de verdad, si lo que quiero es poner el acento en lo verdaderamente grave, y no es en la condición de izquierdista, es su condición de... Es el autoodio que él siente hacia lo que él mismo es, hacia la propia España. ¿Crees que es un antipatriota? Claro, eso es lo que creo. Porque mira, la reivindicación del conde Don Julián, es que la reivindicación del conde Don Julián, por el amor de Dios, eso es lo que ha escrito este señor. Para eso hay que leerse la reivindicación del conde Don Julián. Entonces, pues el jurado, pues que no sé quién... Y Juan sin tierra, hombre, ¿cómo va a leerlo? Le han premiado por toda su obra. Pero por favor, que asuman la responsabilidad a ellos. Bueno, yo creo que en política no vale todo para atacar al adversario. Entonces yo, en primer lugar, quiero manifestar mi convicción de que hay que creer en la presunción de inocencia, incluso en el caso de los imputados. En segundo lugar, yo sí tengo toda la antipatía por ese tipo de filtraciones. No hace falta que lo diga alguien de tu partido. Yo, que represento a Vox, digo que tengo toda la antipatía por las filtraciones que se están produciendo en ese ámbito y también en el ámbito de los juzgados. Y en tercer lugar, alabar el gesto de Vicente Martínez Pujalte de comparecer en todos los medios de comunicación, en los más amables y más fáciles y en los menos amables y más difíciles. Pero dicho eso, yo creo que no nos enteramos de nada si abordamos esta cuestión, y ya pasando por encima de este asunto personal, si abordamos esta cuestión desde el punto de vista de la legalidad y de las compatibilidades. Porque
hablábamos de los médicos, de los profesores, ¿por qué no pueden ejercer? Pongamos el ejemplo de un diputado que tiene una tienda de ropa. No tiene que haber ninguna incompatibilidad para ser autónomo, para vender ese producto. Ahora bien, si esa tienda de ropa vende los uniformes de los Ujieres al Congreso de los Diputados, ya habría un problema. Sobre todo porque eso... Es incompatible. Es incompatible. Vale. Pero en tu argumentación había una parte... Santi, pero déjame terminar, que concluyo, Carlos. O que sin más depende de la ley de horarios comerciales. Sí. En la cual están todos. Bueno, en tu argumentación solo había una parte que yo encontraba débil. Decías, en el año 2008-2009 que yo asesoré no hubo ninguna concesión de campos eólicos. No ha sido así, y me alegro de que no haya sido así. Si llega a ser así, ya estaríamos hablando de otra cosa. Claro. Ya se habría sembrado la sospecha. Entonces, y concluyo, Collosa es una corporación Llorente, Sociedad Anónima, es una empresa que trabaja en el campo de la obra pública, de la conservación de infraestructuras, de la energía eólica, es decir, fundamentalmente tiene obra pública. Entonces yo no tengo ninguna duda de la legalidad de todo esto, de que tú lo has hecho con toda la honradez y con la convicción de hacerlo mejor. Sin embargo, la sensación que hay en la ciudadanía es la de que ese tipo de empresas contratan a diputados no por su saber, acreditado en tu caso, que eres profesor, que eres doctor, sino por su agenda de contactos. Y eso es lo que tenemos que conjurar, pasando muy por encima de tu caso personal. No, Santi, y yo te lo agradezco. Hoy Mario Armero, el consejero delegado, ha hecho unas declaraciones que están en el país y dice con toda claridad... Es privilegiada su visión económica. No, pero aparte de eso, que yo le agradezco, dice una cosa tremenda, que es clara, que coincide con lo que yo había dicho. Nunca jamás hice una visita, ni pública ni privada, con él a nadie. Nunca jamás representé a la sociedad, nunca, ni tenía título habilitante para hacerlo. Yo me limitaba a ayudar a la toma de decisiones al consejero delegado en un problema concreto que había en ese momento concreto de una crisis incipiente en el 2008, que luego se demostró que era una crisis larguísima, durísima, y esa empresa estaba supraapalancada y tenía que hacer un proceso de desapalancamiento y tenía que hacer un proceso de reestructuración porque su actividad principal estaba cayendo, como luego se ha demostrado, y tenía que diversificarse. Y la prueba es que la empresa ha ido bien. Pero no crees, y me alegro. No crees que pero las declaraciones que hace... Todo, yo lo que quiero, entiendo tu argumentación, y lo que hay que hacer es ser muy transparente, Yo creo mucho en la transparencia. A mí cuando me dicen, oiga, es que se va a publicar la casilla 732 del IRPF, y digo, pues, que es la cuota líquida de los diputados todos los años, digo, me parece bien. Es que se van a publicar 7 casillas, me parece bien. Es que se va a publicar cada una de las compatibilidades de los diputados en cada... Pues me parecerá bien. Oiga, porque lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, pero lo que no hay que prohibir a nadie es que pueda hacer cosas. Bueno, a ver, yo iba a ir también en parte por lo que decía Carlos. Al final, Juan Fernando López Aguilar votó la ley ideológica llamada Ley contra la Violencia de Género, que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Vox ha supuesto un ataque al artículo 14 de la Constitución y a la igualdad entre hombre y mujer, porque convierte al hombre en presunto culpable en cuanto se produce una denuncia, y además se ha comprobado también, y en el caso de Juan Fernando López Aguilar, cuando él decía, demostraré mi inocencia. Pero ¿cómo que tiene usted que demostrar su inocencia? ¿No? Tendrán que demostrar su culpabilidad en todo caso. Por lo tanto, hay algo de justicia poética, ¿no? Que alguien que votó esta ley se ve ahora envuelto en lo que él considera una denuncia falsa. ¿Cómo se ha crucificado en España por parte de determinados medios a policías, a jueces que han hablado de la existencia de denuncias falsas? Porque la violencia contra la mujer existe. Y estamos viendo casos que son terribles. Pero las denuncias falsas también existen. Sí. Hay hombres que en un proceso de divorcio son denunciados el viernes, aconsejados por las abogadas de sus mujeres, y que, por si acaso, preventivamente permanecen todo el fin de semana en comisaría. Ya. Y salen el lunes, déjame concluir, salen el lunes suaves y firman lo que les pongan delante. Es un verdadero drama que están denunciando policías, jueces. Nosotros creemos que tiene que existir una ley contra la violencia intrafamiliar, porque la mujer, dentro de los dos sexos, es más afectada que el hombre. También hay hombres afectados, hay un estigma que tiene el hombre a la hora de denunciar, y dentro de eso, quienes más afectados son, y hay muchos más casos de violencia intrafamiliar contra niños y niñas que contra mujeres. Ha habido más casos.
Y, por cierto, si el agredido es un niño, ya no entra dentro de esa ley de violencia de género. Con lo cual, en esto tenemos que ser serios y atrevernos a denunciar una ley ideológica que lo que ha pretendido es la guerra de sexos, impulsado por el gobierno de Zapatero. Pero no podemos, y tampoco podemos transmitir la sensación de que no existe la violencia de género. Esa sensación yo no la he podido transmitir. No, te lo digo. Pero hay 1 millón de denuncias y hay 800.000 archivadas. Graciano, de esas solo unas pocas se demuestra que son falsas. No es justo lo que acabas de decir, Graciano. ¿Por qué? Porque ese juego es precisamente el que se hace fuera de este plato. Ninguno de los que estamos aquí hemos intentado, pero ni por lo más remoto, de evaluar esa violencia. Ya, pero es que, Graciano, siempre que alguno decimos hay que proteger a todos los colectivos por igual, aparece alguien que te dice no minusvaloréis. Es que no estamos minusvalorando. Cuando tú defiendes la igualdad de derechos ante la justicia, no minusvaloras a nadie, defiendes a todos los colectivos. Del millón de denuncias, es verdad que solo 200.000 suben. Solamente 200.000. Y otra cosa es que se pueda demostrar. Eran ciertas, 200.000. Bueno, que se han demostrado que son ciertas. Sí. 800.000 archivadas. Bueno, sí, pero eso no de significa... las cuales una parte muy pequeña se ha demostrado que son falsas y el resto han quedado en un limbo. Pero la cuestión, la violencia... pero una pregunta que hay que hacer sobre estas estadísticas es sobre, porque es que esto hay que hacerlo ya bien, porque hay un debate social y no se acaba de aclarar el dato. Respecto a lo que tú estás diciendo precisamente, Santiago, sobre las denuncias falsas. Cada vez que se habla de denuncias falsas hay una voz que siempre responde, no, es que es el 1%, es el 0,5%, pero ¿cómo se ha hecho ese 1%? La pregunta es, ¿usted se está refiriendo a los hombres que han denunciado a la persona que ha puesto la denuncia y ha demostrado que es denuncia falsa? ¿Cómo hacemos la estadística de las denuncias falsas? A mí me parece que es mucho más relevante el dato de que 800.000 no hayan prosperado, muchísimo más relevante. No quiere decir que en algunos casos de esos, Graciano, se habrá producido la violencia contra esa mujer y no se ha podido demostrar. Exactamente. Claro, pero en otros muchos ha habido una denuncia falsa y tampoco se ha demostrado que es falsa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque esta ley incita a denunciar en casos en los que no ha habido violencia también. Y eso se sabe y te lo dicen todos los abogados. 30 segundos, por favor, Graciano. Tú decías que eso es bueno, hay partidos que puedes hacerlo. El PP se hizo al PNV, pero no me parece que eso no me parece democrático. Como tenía que ser. Nosotros solo tenemos prohibido por estatutos el pacto con las fuerzas nacionalistas. Hemos dicho públicamente que no pactaremos con Podemos. Si en Murcia tenemos representación, desde luego nosotros no excluimos un pacto con el PP que apoyaremos. Con Ciudadanos probablemente tampoco, a lo mejor. Lo apoyaremos en función de si está dispuesto a la devolución de competencias. Ricardo ha defendido que no es antidemocrático. Y Ricardo, sí es antidemocrático. Porque cuando tú consigues el voto de determinadas personas ligado a tu programa y luego coges y decides que vas con el que dice exactamente lo contrario con tal de conseguir aislar a uno, estás engañando a toda tu gente. No, la única ventaja es que lo han dicho antes. Eso sí, lo han anunciado. Eso está anunciado. Está claro que